Iniciamos pleno extraordinario del 4 de julio con primer punto, ratificación de la solicitud de inclusión de obras en el Plan Provincial de Cooperación a las obras de servicio de competencia municipal anualidad 2016, el campo de fútbol. Contemplaría ratificar la inclusión de la obra denominada Campo de Fútbol Municipal de Jacarilla, con un presupuesto de 354.000 euros, IVA incluido. La petición de la obra por el Ayuntamiento para la anualidad 2016, a la vista de lo establecido en la base segunda, apartado segundo, se realiza al amparo de la opción A, por lo que expresamente se renuncia a solicitar obra para la anualidad 2016. Se solicita la concesión de una subvención de 336.300 euros, equivalente al 95% del coste de la obra, según el proyecto redactado al efecto. Comprometerse a la aportación municipal de 17.700 euros, equivalentes al 5% del coste de la obra. Y de igual forma, y para el supuesto de las obras contratadas por Diputación Provincial de Alicante, el Ayuntamiento se compromete a asumir la parte no subvencionada por la Diputación de aquellas incidencias que surjan durante la contratación y ejecución de las obras y que supongan un mayor coste sobre la misma. Compromiso que en el presente caso será igual al 5% del coste de dicha incidencia. Además, comprometerse a comunicar la obtención de cualquier subvención procedente de otros departamentos de la excelentísima Diputación Provincial de Alicante. Y además, el Ayuntamiento muestra su conformidad al proyecto remitido por la excelentísima Diputación Provincial y se ordena al secretario, para dar cumplimiento a las bases, que se certifique los extremos contenidos en la base quinta, al tiempo que se faculta a la señora alcaldesa presidenta para realizar las gestiones necesarias para el buen fin de la presente solicitud. El pleno para ratificar, dime. Vamos a ver, pero la obra que se pide de nuevo es otra vez el campo de fútbol. Vamos a ver, es ratificarlo. Es decir, se ha pedido, se ha concedido, se ha revisado el proyecto, se han hecho unas pequeñas modificaciones que Diputación ha aceptado y ahora el Pleno ratifica la solicitud con todos los cambios que se han incluido. ¿Y nos podríais informar de esos cambios, los que son? Sí, claro, pero ahora no me he traído todos los papeles. No, vamos a ver. Sí, vamos, es muy simple. Es muy simple. El campo está así. Queríamos darle la vuelta, pero era inviable porque era un proyecto distinto. Entonces, sí, lo que se ha podido conseguir es desplazarlo. Para que cupiera dentro del mismo campo una zona ovalada alrededor para que allí se pudiera hacer otros. En un futuro. Hacer series o incluso los críos, ¿no? Que para tener sitio para poder calentar y hacer para que en el futuro se puedan hacer obras adicionales. Vamos a ver, lo que se pretende es dejar ese espacio para en un futuro una nueva obra, hacer pistas alrededor del campo, pistas de carrera. Ahora, de momento es el campo de fútbol. Con ese desplazamiento se deja el suficiente espacio para en el futuro, en otra obra acometer las necesarias para hacer pistas de cuatro carriles, ¿cómo se llama? Cuatro, para carreras. No, el mismo. La misma orientación, solamente. Se ha retranqueado y en vez de hacerlo justo en los lindes, se ha retranqueado unos metros para que cupiera, pues, ¿Hacerlo más pequeño? No, retranquear no es hacer más pequeño. La misma. De donde estaba el campo de fútbol. Paco, el campo de fútbol es esto y está aquí. Lo único que se ha hecho es, en lugar de tener como está ahora en el linde, desplazarlo, puesto que hay espacio municipal para dejar en un futuro, es decir, el coger y poder hacer esas pistas de carrera. Exactamente las mismas, exactamente igual. Sí. No hay, en cuanto a dimensiones del campo no hay ninguna variación. Bien. La calle prevista que había ahí, esa calle no se va a abrir. ¿Cómo que no? Precisamente porque está esa calle, es decir, se ha desplazado. ¿Me entiende? Porque al que pretender darle la vuelta, esa calle futura que ahí, que venía en el plan general, se veía afectada. Y entonces la mejor opción es ese desplazamiento en el mismo terreno municipal. La calle continúa, la previsión de calle continúa y al mismo tiempo tienen cabida las pistas. El campo de fútbol se desplaza, como si dijéramos, hacia abajo, hacia la balsa. Unos metros más allá. Vale, para que dé lugar a... Sí, con todos los informes correspondientes. No hay otra forma. Lo hemos mirado con el mal técnico. orientado desde el principio, porque o te das por la mañana o te das por la tarde, Sí, a los porteros y cosas de esas. Sí, el campo de fútbol, vale, está aquí la cantina. Sí, Tenía no que sé lo que me estás diciendo. Se pero... gira y se pone en el centro para que alrededor quepan. se gira. Sí, se gira, claro. Te lo sí, está como diciendo. ya.
pero como la orientación que yo te digo, no la he entendido, era la misma que tenía. No, la orientación se ha cambiado. Correcto. Se ha cambiado. Ahora va a lo largo. Ahora, exactamente. Es que es lo que, por eso ella me ha dicho que tal, se ha cambiado. Bueno, en el proyecto que había. No a se ver. cambia, no cogen la Claro. pista de atletismo. Sí, pero que ya se iba a cambiar. O sea, Sí, porque no es que cogía. orientarlo era no por, cogía. mayormente porque mucha gente se quejaba de que le daba el sol, pero por la mañana o por la tarde. Así orientado para el río, pongámosle, y Exactamente. entonces ya no molesta el sol. Está viendo sitios, lógicamente. Sí, claro. Vale. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Perdona un momentico, ¿y se sabe más o menos para cuándo estará la disposición No me han de dado las obras? respuesta, pero seguramente esta semana, si me dan una fecha, lo anunciamos. Segundo punto, modificación ordenanza reguladora de circulación. La propuesta de acuerdo sería aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal de Circulación con la redacción que se incorpora como anexo y que incorpora las modificaciones operadas por el texto articulado de la Ley sobre el Tráfico aprobado por el texto refundido de la Ley sobre el Tráfico, Real Decreto Legislativo 6/2015, someter dicha modificación de la Ordenanza Municipal a información pública de audiencia de los interesados con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y tablón de anuncios del Ayuntamiento por el plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la Corporación y en el caso de no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno y facultar a la alcaldesa presidenta para suscribir cuantos documentos relacionados con el asunto resulten necesarios. Bien, esta modificación de la ordenanza obedece al texto refundido de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Había todo un diseminado de normativa con respecto a tráfico y entonces lo que ha hecho el Ministerio es un texto refundido. Es unificar toda la normativa. Eso implicaba que cambiaban articulados, los conceptos se mantienen igual, solamente que cambiaba el articulado en cuanto a lo que respondía a la actividad, a acción tal correspondía al artículo, ahora corresponde a otro artículo, por eso ha habido que cambiarla. Sigue el mismo cuadro infractor, la cuantía de las sanciones solamente se ha variado. Una ampliación en cuanto a las sanciones, la referencia a los estupefacientes en la conducción. Es la única variación. Aparte es la ordenanza tipo que manda suma a todos los ayuntamientos para su aprobación. No existe más. ¿Que se ha adecuado a la nueva? Sí, a la nueva normativa. Lo que ha hecho es refundir todo lo que había diseminado por ahí en un único texto, con lo cual hay que educarla. Se mantiene el mismo cuadro infractor, la misma cantidad de sanciones. Solo ha habido una pequeña variación en cuanto a determinadas infracciones con referencia a estupefacientes y ya está. Bien, ¿votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Bien, tercero, ratificación e informe sobre el plan, informe 25/2016 sobre el plan específico, organización de la jornada escolar Virgen de Belén, del Colegio Virgen de Belén. Mediante resolución de alcaldía 116/2016 y al amparo de lo previsto en el anexo cuarto de la Orden 25/2016 de la Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las condiciones y el procedimiento de solicitud y de autorización de un plan específico de organización de la jornada escolar en los centros sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación especial de la Comunitat Valenciana, se aprobó la emisión del siguiente informe. Informar favorablemente la modificación del horario general del Colegio Virgen de Belén de Jacarilla, que contempla un horario lectivo de 9 a 2 de la tarde y actividades extraescolares de carácter voluntario y gratuito para el alumnado del propio centro de 3:30 a 5 de la tarde. Se requiere al colegio a la aportación del Ayuntamiento para su incorporación al expediente de la versión definitiva del plan específico de organización de la jornada escolar. Tercero, la implementación y posterior desarrollo de la orden en el Colegio Virgen de Belén de Jacarilla no podrá tener incidencia presupuestaria en el gasto municipal. Cuarto, en el supuesto de autorización por la Administración Educativa de aplicación en el colegio del plan específico de organización de la jornada escolar prevista dicha autorización para el mes de septiembre de 2016, desde la Concejalía de Educación y Concejalía de Deportes se coordinaría con el centro la adecuación horaria de las actividades organizadas por el Ayuntamiento
tales como las escuelas deportivas y otras que se consideren. Quinto, que por Secretaría de Intervención se emita certificado del presente acuerdo de los términos previstos en el anexo cuarto. Y el último punto, que era precisamente ratificar el contenido de la presente resolución en el primer pleno que se celebre. El asunto sometido a votación sería la ratificación de lo aprobado mediante resolución. Bien, esto es para la jornada continua, que necesita pues una serie de trámites, un proyecto de actividades y validado por el ayuntamiento. Se han presentado un proyecto de actividades y nosotros vamos a coordinar lo que llevamos también. Pues es una petición de todos los padres y el ayuntamiento no tiene ningún inconveniente. Bueno, nos gustaría que nos informases un poco del proyecto ese de actividades que que han planteado desde el colegio y que se va a llevar a cabo en esa franja horaria. Bien, mira, las actividades que han propuesto es como talleres de lectoescritura, un periódico. No puede ser en ningún caso asignaturas curriculares, porque eso viene en la ordenanza que ha puesto la Comunidad Valenciana. Entonces, en ningún momento podía ser curricular. ¿Están aquí? No, pero son todos, pues, por ejemplo, yo me acuerdo ahora mismo del periódico, habían otras que eran... Si la encuentro todavía. Lo que te recuerdo de memoria. Juegos de patio, taller de tradiciones y cultura valenciana, juegos populares y tradicionales, taller creativo, dibujos, manualidades, papiroflexia. Son talleres así, talleres de cuentacuentos, talleres de animación de lectura y biblioteca, taller de cuentos y poesía, taller de juegos de mesa, taller de juegos matemáticos, tipo ajedrez, parchís. No puede ser en ningún caso, debe ser curricular, puesto que, claro, ya los niños han dado sus 6 horas de clases curriculares. No podemos también añadirle hora y media más. Entonces, ese servicio lo que hace el colegio es darlo para que los papás que están trabajando y antes tenían esas horas cubiertas las sigan cubriendo. ¿Qué requisitos tiene? Pues lo que pone en la orden, que haya un mínimo de niños apuntados a los talleres. Los profesores son los mismos profesores del cole, que van a ser horas extras para estar allí. Y siempre y cuando no haya ningún imprevisto o se queden los grupos sin niños, se seguirán haciendo durante todo el año. Que en el caso que falten niños o que fallen niños, eso se quitaría, ¿no? Se anularía. Pero claro, según la orden, dice que si el niño injustificadamente falta a 4 horas o a 4... Sí, serían 4 faltas injustificadas, ese niño sería borrado automáticamente, es lo que pone en la orden. Pero bueno, siempre y cuando haya niños, el taller estará. El taller lo que no puede... Lo que nos explicaron en el Consejo Escolar y lo que viene en la orden es, no porque esté el taller, por ejemplo, el cuentacuentos, los martes y jueves de 3:30 a 4, o de 3:30 a 4:15, y yo hoy no pueda tener a mi niño en casa, lo puedo llevar. No, se tiene que hacer una previsión porque los profesores se tienen que planificar y tiene que haber varias cosas. Entonces, claro, no es esporádico. No es que eso esté abierto, sino que al principio de curso el papá que sepa que necesita el niño que esté esa hora y media, pues nada, esa hora y media va a ir y está cubierta la tarde. Así los papás pueden trabajar tranquilamente y demás. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Bien, sin más puntos se levanta la sesión.